Buenos días, un gusto poder saludarnos nuevamente en ese tiempo especial en el que nos reunimos desde nuestros hogares para poder adorar a nuestro Dios, a ese Dios que nos ha sostenido a lo largo de una semana que ha concluido, el cual merece por toda su bondad la adoración de parte nuestra. Así que a nombre de la Iglesia Emmanuel de Jiutepec, le damos la bienvenida a este tiempo. Esperamos que se sumen, que permanezcan con nosotros y nos unamos para adorar a nuestro Dios. Dice el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ese Dios maravilloso que se revela en la creación, que se muestra a través de cada uno de los eventos que hemos vivido a lo largo de esta semana, es al cual vamos a adorar el día de hoy. Te invito a que de todo corazón te sumes para darle a Él la honra y la gloria que merece. Pero no solamente adoremos, vengamos también a ese tiempo con un corazón dispuesto a escuchar lo que Él tiene que decir a nuestras vidas. Continúa diciendo este salmo: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios, los mandamientos de Él, hermosos, edificantes, de consuelo. Vengamos con un corazón dispuesto a que su palabra hable también a nuestras vidas. Concluye este salmo diciendo lo siguiente: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que este tiempo sea un tiempo entonces de adoración a ese Dios que nos ha sostenido y que de diferentes maneras, con toda bondad, ha velado por nosotros a lo largo de la semana que terminó. Pero vengamos también para un tiempo en el cual Él hable a nosotros y que seamos edificados, seamos corregidos, seamos animados también a lo que es su voluntad, a vivir para su gloria. Nuestro Dios, te damos gracias por darnos este tiempo, por la oportunidad de hacer un alto en nuestros quehaceres, para poder dedicar ese tiempo para la adoración a tu nombre. Rogamos que en tu bondad escuches nuestra voz, que se eleva para adorarte, de tal manera que tú en verdad seas glorificado por cada uno de tus hijos. Pero también suplicamos que tu palabra el día de hoy habla a nuestras vidas, nos anime, nos guíe, nos lleve también a buscar lo que es agradable delante de ti. Permite, Señor, ante todo, que este tiempo, el hablar de nuestros labios, la meditación de nuestro corazón, todo, Dios, sea en verdad agradable ante tu presencia y edificante a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adoremos a Dios a través del canto. Unámonos y que juntos, con gozo, podamos glorificarle a Él.
Después de haber cantado a nuestro Dios, ahora escuchemos también su palabra, lo que Él tiene que decir a nuestras vidas, y con toda atención dispongamos a percibir el mensaje de Dios a través de su palabra. Muy buenos días, mis amados hermanos. Quiero enviarles un afectuoso saludo, un abrazo virtual a todos. No nos hemos podido ver más que a través de los medios electrónicos. Y bueno, creo que ya nos extrañamos todos. Quiero felicitar, en este mes han cumplido años muchos de nuestros hermanos. Esta semana precisamente celebrábamos, se les saludaba y felicitaba a nuestra hermana Silvia, a Chivis, y bueno, todas las mamás. Este mes es el mes de las mamás, de los maestros, del estudiante. Un abrazo a todos, que el Señor les siga bendiciendo, y a cada uno de ustedes en este tiempo difícil. Ha sido complicado, algunos tenemos situaciones difíciles en lo económico, laborales, de muchas formas, pero Dios es fiel. Dios es fiel y siempre cumple sus propósitos, siempre su fidelidad está por delante, su gracia y su misericordia, y una de las cosas que ha prometido es sostenernos, y es fiel a sus promesas. Así que en ese sentido es que vamos a precisamente a hablar en esta ocasión del libro de Esther. El libro de Esther, que es un libro interesante, un libro que tiene una enseñanza enorme, pero para poder entenderlo de la manera correcta, quiero pedirles que inclinemos nuestro rostro y pidamos ayuda al Señor, porque sin eso, por mucho que estudiemos, por mucho que leamos y estudiemos, no podremos entender si es que Dios no toca nuestro corazón. Padre eterno, te damos las gracias y te alabamos porque nos has permitido estar reunidos, aunque sea de manera virtual, como pueblo tuyo, para honrarte, para glorificarte, para darte las gracias, Señor, por tus obras maravillosas, por la salvación que nos has dado. Gracias porque hasta ahora tú nos has guardado, Señor, de la epidemia que está azotando al mundo entero. Gracias, Padre, porque en tu fidelidad es que tú nos has guardado y has sostenido en todas nuestras necesidades. Ayúdanos a seguir confiando en ti, a sostenernos, Señor, y aferrarnos a tus promesas, pero sobre todo, Señor, mantenernos bajo el regazo de tu gran amor. Y que esto, Señor, también llene nuestro corazón para seguirte por amor, Señor, y no tanto por lo que tú nos des. Te quiero rogar que, Padre, así como has usado instrumentos a través de toda la historia para comunicar tus verdades y tus propósitos, Señor, en esta hora tú nos uses a todos los que estamos aquí reunidos. Me uses a mí, Señor, usa los medios de comunicación, incluso, Padre, las formas en que leemos tu palabra, a través de un libro escrito o impreso, o los mismos dispositivos electrónicos. Padre, nos ponemos en tus manos. Háblanos en esta mañana, Señor. Dinos qué es lo que tienes preparado para nosotros, que podamos entenderlo. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, toca nuestro corazón, Señor, y podamos verte claramente, escucharte, Señor, y recibir tu palabra con gozo, con gusto, Señor, y con todo el deseo de ponerla en práctica. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, así que para poder entenderlo, después de esto, quiero exponerles un poco el contexto histórico en el que se da este libro o la historia de Esther. Hablemos un poquito de el rey Ciro. En el año 539 a.C., Ciro recibe palabra de Dios, y quiero leerles desde Esdras. No vamos a estudiar Esdras ni Nehemías, vamos a estudiar Esther, es cierto, pero necesitamos ver todo el contexto y los antecedentes que hay para poder entender lo que sucede con Esther. Dice así el capítulo 1 de Esdras, desde el primer versículo: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu
de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres en su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bien, Ciro recibe esta instrucción de Dios y él obedece. Esa es la parte importante. Él obedece a Dios y entonces manda a Zorobabel. Va Zorobabel en el año 537 a la construcción del templo, y se lleva a gente que le ayude y recluta a muchos precisamente para la construcción del templo entre los hijos de Judá y los hijos de Benjamín. Zorobabel se encuentra con una situación difícil. Hay oposición y obstrucción de la obra. Hay gente que se opone y logra que la obra se detenga, y por muchos años estuvo así detenida. Posteriormente, en el año 522 a.C., viene Darío a reinar después de Ciro. Y en el tiempo de Darío se termina la edificación del templo o reedificación del templo, y es dedicado el templo para la adoración a Dios. Sin embargo, no logró la gloria que había tenido con Salomón. Esto fue en el año 515 a.C. Posteriormente, en el año 486, viene Asuero a reinar en Persia. Asuero, que también es llamado Jerjes, que es el nombre en griego. ¿Y por qué en griego? Curiosamente, los griegos habían empezado a influenciar con el pensamiento y otras cosas más, otras ciencias, las matemáticas, y de una manera cultural estaban ya influenciando en el mundo, aunque no tenían el dominio político del mundo. Sin embargo, tenían ese dominio, esa influencia en el mundo. Por eso a él también se le conoce como Jerjes. En este tiempo de reinado de Asuero, en el año 481, 5 años después del inicio de su reinado, Esther es coronada reina de Persia. Ahorita vamos a ver cómo es la historia de Esther. Después de Asuero viene Artajerjes en el año 465, y con él aparece en la escena Esdras. Esdras es comisionado para volver a Jerusalén, y la tarea de Esdras es precisamente trabajar, ya que estaba el templo construido, él empezar a trabajar en el aspecto doctrinal, en el aspecto religioso del pueblo. Artajerjes también escucha la voz de Dios. Artajerjes le da instrucciones a Esdras para seguir la obra y aplicar las leyes que Dios les había dado al pueblo de Israel. Y le da todo su respaldo a Esdras. Artajerjes estaba participando en, ¿saben qué?, la restauración del pueblo de Israel. Posteriormente a Esdras, en el 446 a.C., viene Nehemías. Y Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén, y también bajo oposición. Hay una oposición muy importante en todo el tiempo. Todo el tiempo que pasó desde el edicto de Ciro hasta la reconstrucción de Jerusalén, y que se terminó la reconstrucción, pasaron casi 100 años. Casi 100 años. Pudo haberse terminado en muy poco tiempo toda esta obra, pero siempre hubo retraso por oposición. ¿Y saben cuál es el asunto?
que Dios había prometido al pueblo de Israel, después de someterlo a la esclavitud por disciplina, le había prometido liberarlo y regresarlo, restaurarlo en la tierra que Él les había prometido. Les había dicho que los iba a llevar a un cautiverio. Y entonces el Señor planeó ya liberarlos, terminar con ese tiempo. El propósito de Dios era restaurar a su pueblo. ¿Y qué sucedió? Que hubo oposición para que eso sucediera. Nuestra historia de hoy se va a centrar precisamente en lo que sucede a mitad de todo este tiempo, en el reinado de Asuero, y con un personaje, dos personajes principales, pero uno especial, Esther, una mujer utilizada como instrumento de Dios para cumplir con sus propósitos, una mujer que fue exaltada por muchas razones. Sin embargo, ella estaba siendo un instrumento de toda una obra que venía desde antes. Y tiene una progresión interesante. Lo que empezó con Ciro fue precisamente restaurar el templo que simbolizaba la presencia de Dios, simbolizaba muchas cosas referente a Dios, la habitación de Dios, y por eso tenía que ser reconstruido. Posteriormente, el pueblo tenía que ser regresado al pueblo, a Israel. Y el segundo paso que se dio precisamente fue la restauración de la escritura en la vida del pueblo, que fue conducida por Esdras. Y tiene sentido, tiene mucho sentido, porque ¿de qué serviría que un templo físico estuviera edificado si el templo en donde verdaderamente habita el Espíritu de Dios estaba derrumbado, estaba destruido, estaba en ruinas? Y por eso fue la obra de Esdras. La obra de Esdras era reedificar el templo en el corazón de todos los habitantes o los miembros de Israel. Posteriormente, en preparado estos dos conceptos, el templo físico y el corazón de la gente, entonces podían reconstruir las murallas de Jerusalén y ser habitadas por gente que ya estuviera lista para hacerlo, gente que hubiera reedificado su corazón para adorar y glorificar a Dios en el lugar que Dios les había prometido desde un principio, desde muchos siglos antes o mucho tiempo antes. Así que tiene una secuencia con mucha lógica, mucha lógica. Y en todos esos casos hubo oposición. ¿De quién? No solo de hombres, no fueron hombres. Los hombres solamente son un reflejo de lo que hay detrás. Los hombres siempre han sido un instrumento, no títeres, solo instrumentos. Es muy diferente ser un títere a ser un instrumento. Así que de esta misma manera vamos a ver cómo es que se da la situación en la historia de el reinado de Asuero con Esther y su primo o su tío. Vemos entonces que Esther es considerada la reina valiente, una mujer que yo diría sí tuvo sus temores, pero más que valiente fue una mujer obediente, una mujer que se sometió a la autoridad de su primo Mardoqueo. Mardoqueo, hay quienes dicen que era su tío, sin embargo, si leemos bien la escritura, era primo de Esther pero él se constituyó en su tutor y por eso se decía que era su tío. Quiero comentarles antes cómo es que la oposición
que Esdras lo menciona, la oposición que hubo a toda esta obra, lo menciona Esdras desde un principio. Voy a leerles un poco el libro de Esdras, el capítulo 4, desde el versículo 4. Dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Por eso les decía que todo el tiempo, desde el inicio de esta obra, hubo una oposición. Y quien se oponía a esto precisamente fue el enemigo, no de Dios, nuestro enemigo. Porque recordemos, y esto lo debemos tener siempre en nuestra mente, el propósito de Dios era restaurar a su pueblo. Y quien no quiere que el pueblo sea restaurado es nuestro enemigo. Así que bueno, vemos entonces, el autor del libro de Esther es incierto. Algunos dicen que fue Mardoqueo, por algunas instrucciones que escribió, otros que Esdras, otros piensan que un judío desconocido que estaba bien informado y tuvo libre acceso a fuentes escritas y orales. Las circunstancias: Israel aún está en la deportación, en el cautiverio. El lugar en la que se desarrollan estos eventos es Susa, que es la capital de Persia. El rey, precisamente, ya lo habíamos dicho, es Asuero o Jerjes, que es la forma griega del nombre. Y las características: hay algo bien interesante en esto. En el libro nunca se menciona a Dios ni a la nación de Israel, ni siquiera que el pueblo estuviera haciendo oraciones. Sin embargo, está en la escritura. Como un libro en donde no se menciona a Dios tiene un protagonista interesante, su protagonista principal. Bueno, vamos a ver este asunto. Los puntos principales. En primer lugar, en el capítulo 1 vamos a verlo de manera muy general para encontrar el mensaje que Dios nos quiere dar. La reina Vasti es destituida. No es casualidad que la reina Vasti se haya rebelado contra el rey. En primer lugar, ella estaba siendo humillada porque el rey estaba alcoholizado y quería exhibirla a ella porque era muy hermosa. Y ella se sintió humillada y no lo quiso obedecer. Entonces esto lleva a la destitución de Vasti como reina de Persia. Ahora, esto no es casualidad. No es que Dios haya aprovechado, ahora sí ya se quedó sin reina Persia y voy a aprovechar esto para yo poner a mi candidata. No, Dios tenía todo ya planeado. Dios llevó las cosas. Siempre va Dios con un paso adelante o varios pasos por delante. Se va adelantando a los hechos. Entonces, esto no estaba fuera del conocimiento de Dios ni de sus planes. En segundo lugar, el segundo punto, en el capítulo 2, del 1 al 18, vemos que el rey Asuero busca una reina y Esther o Hadasa, el nombre Hadasa es el nombre hebreo, Esther es su nombre persa. Esther significa en persa estrella y Hadasa significa arrayán, un nombre muy hermoso. Y esta que es adoptada por su primo Mardoqueo es candidata y posteriormente es coronada como reina. Punto número 3, el capítulo 2, desde el 19 al 23, Mardoqueo salva al rey denunciando a los que conspiraban para asesinarlo. El punto número 4, capítulo 3, del 1 al 6, Amán es nombrado visir o primer ministro. Al mismo tiempo, Mardoqueo se niega a arrodillarse ante él. Y por la misma causa, el punto número 5, el capítulo 3, vemos que Amán trama el exterminio de los judíos. Quiero recordarles que sigamos manteniendo el escenario de la manera global
de todo lo que sucedía atrás de ellos. En el punto número 7 del capítulo 4 vemos en la escritura a Mardoqueo, que Mardoqueo solicita la ayuda de Esther en este sentido de que la trama que Amán estaba haciendo contra los judíos para exterminarlos, algo que los judíos han sufrido por muchas ocasiones en la historia. Punto 8, el capítulo 5, del 1 al 3, se habla de Esther, cómo Esther interviene y apela a Asuero. Ahorita vamos a ver este punto. Bueno, quiero comentarles, aquí hay un punto muy importante y que es el centro, precisamente va a ser el centro de la enseñanza de este libro de Esther. En el capítulo 4, el versículo 13 es precisamente el final de esta porción. Mardoqueo le manda a decir a Esther que hable con Asuero, y entonces Mardoqueo le dice, voy a leer desde antes. Y Esther le dice a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo, y aquí es donde nos centramos, que respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y sigo leyendo. Entonces dijo Mardoqueo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Lo vamos a mantener ahí y vamos a seguir con el panorama. El punto 10. Asuero pide las memorias y crónicas y desea honrar a Mardoqueo. Y una vez más les digo, Dios no está sentado ahí con los brazos cruzados. Dios está activo. ¿Qué es lo que sucedió? Me salté el punto número 9, que es el plan que Amán tiene contra Mardoqueo de colgarlo a él y junto con los demás judíos. Entonces Asuero, precisamente una noche antes de que Amán llevara a cabo su plan maquiavélico, Asuero no puede dormir y entonces pide las memorias y las crónicas del reino, y al escucharlas es mencionado Mardoqueo. ¿Cómo es que Mardoqueo salvó al rey de ser asesinado por los dos guardias que él tenía? Entonces Asuero pregunta: ¿qué se hizo para honrar a este hombre por tal acción? Y le dijeron: no se ha hecho nada. Así que el rey desea honrar a Mardoqueo por esa acción. Y curiosamente, fíjense cómo no son casualidades. En ese momento Amán entra al patio del rey y el rey pregunta quién está afuera, y le dicen: es Amán, y lo hace pasar. Y Amán, pensando que el rey lo va a recibir bien porque lo había tratado muy bien anteriormente, el rey le pregunta: a ver, Amán, ¿qué puedo hacer qué se puede hacer para honrar a alguien a quien el rey quiere honrarlo? ¿Qué se puede hacer para alguien a quien el rey quiera honrarlo? Y entonces Amán, pensando que se refería a él, obviamente le aconseja lo que él deseaba para sí. Lo que Amán no sabía es que todo eso se lo tenía que hacer él al hombre que más odiaba, Mardoqueo. Una paradoja y algo que Amán no esperaba. Y con eso a Amán se elimina bajo su plan. En el capítulo
7, el punto número 11, el 7 y 8, los capítulos 7 y 8, vemos entonces la ruina de Amán, cómo Amán es llevado a la muerte por su trama maquiavélica, por querer destruir y exterminar no solo a Mardoqueo, a todo el pueblo judío. Y cómo Dios utiliza a Esther para que el rey conozca estos planes de Amán y entonces los voltee. Amán es castigado, viene su ruina y entonces Mardoqueo asciende a ser el primer ministro del rey. Punto número 12, la victoria de los judíos. Y entonces aquí se narra el inicio de la fiesta de Purim, que se dice que es la fiesta más pagana de los judíos actualmente. Sin embargo, es una celebración de lo que Dios hizo por el pueblo de Israel cuando estaban amenazados de muerte todos. Dios actuó, Dios se adelanta a los hechos. Amán tramaba algo, Dios se adelantó desde antes para echar abajo el plan de Amán. De tal manera que nosotros, ¿qué podemos aprender de esto? Esther, Mardoqueo, Asuero, Amán, todos estos son actores en escena. Todos son actores en la escena. Pero pensemos un poco. ¿Quién es el protagonista principal? Por eso les decía que tenemos que ver globalmente. No centrarnos solo en lo local. Globalmente. El protagonista principal es alguien a quien no se le ha mencionado hasta ahora en el libro. El protagonista principal es Dios. ¿Por qué? Porque él estaba actuando desde desde Ciro, Darío, Asuero, y luego lo va a seguir haciendo con los demás. Dios fue actuando. No fueron casualidades. No es casualidad lo que sucedió con la reina Vasti. No fue casualidad lo que sucedió con los que tramaban asesinar al rey Asuero. No fue casualidad la inquietud de Asuero, que no podía dormir y que tuviera que leer las crónicas o las memorias. No fue casualidad nada de eso. Es más, no fue casualidad que Amán construyera una horca. No fue casualidad. Dios estaba preparando todo para mostrarle al mundo su poder y cómo, a pesar de todas las cosas, a pesar de toda la trama que hay alrededor de su pueblo, una trama de peligros, de muerte incluso, Dios toma cartas en el asunto y mete siempre la mano para convertir los males en bienes. ¿Quiénes son los actores en la escena? Visible: Esther, Mardoqueo, el rey Asuero, Amán. Esos son los actores en escena. Pero el protagonista, el director, es Dios. No lo veían. No lo veíamos tal vez. Pero Él estaba ahí cumpliendo su propósito. Cumpliendo su propósito. ¿Cuál es el texto clave de todo esto? Se los acabo de leer. Es Esther, capítulo 4, versículo 14. Y dice así: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es decir, miren, con esto me acordé incluso cuando Jesús entró a Jerusalén y se hizo toda una fiesta, una algarabía por su entrada. Le llamamos la entrada triunfal.
Y los fariseos le reclamaron a Jesús de todo el escándalo que estaban haciendo. Y le dijeron, no escuchas todo lo que están diciendo, cállalos o diles que se callen. Y Jesús les responde de una forma impactante. Si ellos se callan, las piedras hablarían o gritarían o lo harían. Es lo mismo que Mardoqueo le estaba diciendo a Esther. Si tú callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Y en este caso, quiero decirte, hermano, hermana, que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, hemos sido llamados por el Señor para un propósito específico. Un propósito que tiene que ver mucho más allá de lo que podemos nosotros pensar, imaginarnos o ver incluso con nuestros propios ojos. Hay muchas cosas que el Señor está haciendo y tal vez no nos damos cuenta. Hay muchas cosas que nosotros hacemos de manera inconsciente. No sabemos realmente para dónde vamos a veces. No sabemos si lo que está sucediendo, aunque sea una tragedia o sea algo malo, entre comillas, Dios lo está utilizando o lo está haciendo a propósito para llevarnos a otro lugar o a una condición diferente. Podríamos nosotros vernos en la figura de Esther. Esther fue puesta ahí por Dios para salvar a una nación o para utilizarla como instrumento en la salvación de una nación. Tú y yo hemos sido puestos en el lugar en donde estamos para la salvación del mundo. Dios nos ha llamado precisamente para eso, para hablar de Él, para hablar de su salvación. Es cierto, hubo una estrategia ahí en donde Esther no dijo su identidad al principio, pero era una estrategia. Nosotros no tenemos que ocultar que somos hijos de Dios. Al final de cuentas ella lo reveló, y lo reveló precisamente porque así era conveniente, por el peligro que estaban pasando y para salvar a su pueblo. Pero tú y yo no tenemos por estrategia que ocultar por lo pronto nuestra identidad como hijos de Dios. Y hemos sido puestos para salvar al mundo. La iglesia de Jesucristo es el instrumento principal para que Dios haga llegar su palabra de salvación al mundo entero. Y el Señor te podría decir esto, lo mismo que Mardoqueo. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para el mundo entero. Mas tú y tu casa perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado a cumplir o a lograr tus propósitos. Que era, en el caso de Esther, su propósito era precisamente llegar al reinado. Era un propósito. Tus propósitos o tus planes podrían verse truncados si olvidas el propósito de tu llamado. Otro punto importante o texto clave viene enseguida. Es la respuesta de Esther precisamente. ¿Cómo responderemos nosotros ante unas palabras como las de Mardoqueo? Esther respondió de esta manera. Le mandó decir a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Cuál es tu respuesta? Dios te ha llamado a predicar su palabra, a ser un instrumento de salvación. Instrumento de salvación. Pero hay peligros también. Hay peligros de rechazo. Hay lugares en donde la gente los cristianos son perseguidos y son asesinados, son sacrificados. Aquí, bendito sea Dios, en nuestro país no pasamos esas circunstancias, esa situación.
pero podríamos ser rechazados. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta de Esther fue ayunar. Nosotros sabemos que el ayuno se acompaña de oración. No lo mencionan ahí. Sin embargo, sabemos que lo existía, que lo había en ese tiempo con ellos. Y está dispuesta a correr todo riesgo. Sabe que podría morir. Y ella dice, lo vamos a hacer y oren por mí para que yo vaya. Y si he de perecer por ello, que perezcan, pero vamos a hacerlo. ¿Tu respuesta cuál es? Nuestra respuesta. Si tu vida está en riesgo por predicar la palabra para salvar al mundo, ¿vas a tratar de ganar tu vida o la vas a perder por el Señor? Dice el Señor Jesús, alguna ocasión, dijo, si alguno quiere ganar su vida, la perderá. Y si alguno pierde su vida por causa mía, entonces la hallará. La iglesia puede tomar la figura de Esther. Y podemos pensar en Mardoqueo como la figura de Jesucristo. Mardoqueo era el que tomó a Esther como hija, el consejero de Esther, quien le decía lo que tenía que hacer. No es que Mardoqueo represente a Jesucristo. Tengamos cuidado, no lo estoy diciendo. Solo son figuras en las que podemos apoyarnos. Nuestro consejero es Jesucristo. Jesucristo es el que nos ha adoptado como hijos. Jesucristo es el que nos ha llevado de la mano hasta ahora. Tenemos que hacer caso a sus consejos. Tenemos que hacer caso a lo que Él nos dice. Y Él es el que nos dice también que debemos en este tiempo hablar. Y si callamos, entonces Él va a mandar quien hable por nosotros, por otro lado. Solo tenemos que entender esto. Recordando un poco más lo global. Dios estaba restaurando a su pueblo, al pueblo de Israel. Vi una conferencia en la que se decía que Esther fue llamada para darle una oportunidad más al pueblo de Israel, a los judíos. No es así. No es que Dios le estuviera dando una oportunidad más. No es el pueblo de Israel. No es la oportunidad para el pueblo de Israel. Es la promesa que Dios había hecho. La fidelidad de Dios está en el cumplimiento de su promesa. Él cumple sus promesas y su fidelidad se refleja ahí. Él prometió que iba a restaurar al pueblo de Israel y lo estaba cumpliendo. Hubo oposición. ¿Saben por qué? Porque el enemigo no quiere que el pueblo sea restaurado. Y tiene que ser restaurado primero desde su interior, el templo de Dios. Tiene que ser restaurado. Tiene que entrar la palabra de Dios. Tiene que entrar sus mandatos y vivirlo como lo hizo Esdras. Para que entonces, como después lo hizo Nehemías, el restaurado el corazón de la gente, entonces podían disfrutar de la tierra que Dios les había prometido. Es exactamente lo mismo que nosotros debemos pasar. Restaurar este templo que es el templo de Dios, que a veces está en ruinas, derribado. Y solo la palabra de Dios y la sangre de Jesucristo lo pueden hacer. Pueden restaurar este templo. Por eso tenemos que vivir constantemente en el lavamiento continuo, en la sangre de Jesucristo, para que entonces haya una restauración total del reino y la habitación de Dios, que es nuestro cuerpo, nuestro ser, y regresar entonces a el lugar de origen. Dios mismo, Él es nuestro origen. El pueblo debía ser restaurado para que se cumpliese la promesa de la llegada del Mesías. Por eso tanta oposición, porque el enemigo no quería que esa restauración permitiera el cumplimiento de la promesa de Dios. Nosotros debemos ser restaurados también. Debemos ser como Esther.
instrumentos para salvación. Así como Esther fue instrumento para salvar y preservar al pueblo judío, nosotros somos instrumentos para salvar y preservar este mundo para Dios, porque es de Él y para eso nos llamó. Si tú has tenido problemas para hacer ese templo adecuado o esa habitación de Dios, yo te invito a tomar un tiempo para reconstruir tu vida y ser ese instrumento que Dios quiere que seas. Para eso te llamó. Tienes un propósito que cumplir. Tenemos un propósito que cumplir. Y podríamos decir como Esther: si he de perecer al hacerlo, que perezca, cumpliendo el propósito de Dios, obedeciendo a la voz de Dios. Padre eterno, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias y bendecimos tu nombre, porque eres fiel, porque tu propósito siempre se cumple, porque tu palabra, Señor, nunca podrá ser quebrantada. Gracias por habernos llamado. Gracias, Señor, y solamente te pedimos que nos perdones porque hemos sido malos y negligentes. No hemos permitido que tú nos uses como instrumento. Tal vez tomamos la actitud de momento como la tuvo al principio Esther, pero gracias, Señor, porque como quiera tú nos has seguido tomando en cuenta para usarnos. Te rogamos que nos permitas hacerlo conscientemente y aún inconscientemente, Señor, pero que podamos cumplir con tus propósitos en el mundo y con nosotros como instrumentos tuyos. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo en que su palabra ha hablado también a nuestras vidas. Que la enseñanza de ella nos anime, nos sostenga, nos dirija en nuestro caminar de estos días que estamos iniciando en esta semana. Que cada día la gracia de Dios, su paz sea contigo, te siga sosteniendo, te siga guiando, te provea también en cada necesidad. Y que tu confianza permanezca en medio de las diferentes circunstancias de hoy, permanezca tu fe firme en el Dios que te ha redimido. Sigamos buscando la comunión también con Dios ahí en nuestros hogares, intercediendo unos por otros, pendientes de aquellos también que están enfermos o que padecen alguna necesidad, para poder interceder por sus vidas delante de nuestro Dios. Vamos a orar y de esta manera concluimos ese tiempo de adoración a nuestro Dios. Nuestro Padre, te agradecemos porque nos das la oportunidad de glorificarte. Gracias por tu palabra también que nos permites escuchar. Y rogamos que al concluir ese tiempo, tú seas, oh Dios, en nuestras vidas. Que al continuar en las diferentes tareas que cada uno tenemos, tu cuidado, tu dirección, tu provisión nos sostenga, nos anime y nos guíe a buscar lo que es tu voluntad. Pedimos por aquellos que están en diferentes necesidades, de escasez, de trabajo, en sus finanzas, que tú, Señor, seas con ellos. Pedimos por aquellos que están agobiados en su salud, suplicando que en tu misericordia tú restablezcas, que des también, Señor, sanidad para ellos. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en la confianza de que, así como hasta hoy has guardado, lo seguirás haciendo cada día de nuestra vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por habernos también hablado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecida semana para todos.